La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a la Feria Universitaria del Libro en su 33ª edición. En este espacio enmarcado dentro del programa de profesionales de la feria, que es dedicado exclusivamente al género literario de la poesía. Estamos enlazándonos ahora con una invitada muy especial que es Valeria List, una joven universitaria que está estudiando su maestría ya en letras también. Que nos viene a compartir algunas experiencias o su experiencia en torno a su trayectoria artística dentro de la poesía. Valeria List nació en Puebla, estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, como les decía, actualmente estudia la maestría en letras españolas. Trabaja en el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cofundadora de la Agencia de Diseño y Servicios Editoriales Ahuehuete. En 2019 fue becaria de la T.S. Eliot Summer School de la Universidad de Londres, así como del programa Elipsis para jóvenes escritores y editores del British Council. Escribe en su blog Huella de Mayo, ¿se dice así, Valeria? Huella de Mayo. Eres la primera persona que me pregunta, se dice mío, Huella es de Mío. una palabra, ajá, con Y, sí. Sí, justo Sí. se escribe huella de MYO, huella de mío.com. No, es cierto, Sí. .wordpress.com. Sí. Y bueno, hoy justamente vamos a platicar de su primera obra, su primer poemario, digamos, su primer libro de poemas, que es La Vida Abierta, que recibió justamente el Premio de Poesía Joven de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2019. Y bueno, también hablar un poco de que para 2020 está preparando justamente una nueva plaquette eh, que se publicará con la editorial Sombrario, llamado Calgary. Nos acompaña ahora también para comentar un poco y platicar con Valeria, un viejo amigo de este encuentro, Alfonso Valencia, una de las personas con más trayectoria en términos literarios y críticos en el estado de Hidalgo. Él es ganador de los 2 premios más importantes que da el Estado en los géneros literarios de la poesía y de la narrativa, que es el Ricardo Garibay de cuento y el Efrén Rebolledo de poesía. Él es también profesor de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nos acompaña para comentar justamente lo primero que quiero preguntarte, Valeria, que es cómo ha sido tu experiencia como escritora y cómo has llegado, cuáles han sido los obstáculos, las ventajas, eh, tus satisfacciones a lo largo de esta trayectoria que te ha conducido al Premio de Poesía Joven de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un saludo a ambos y espero que se encuentren bien y pues comencemos con esta charla. Adelante, Valeria. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todas las personas que nos ven. Bueno, mi experiencia como escritora, pues ha sido un camino no necesariamente lineal. Empecé a escribir hace como unos 9 años. Al principio intentaba escribir un poco de narrativa, como de cuentos, y me resultaba muy difícil, como todo lo que implicaba la creación de un planteamiento argumental y del desarrollo de personajes, cosas así. Entonces, de algún modo llegué a la poesía y me di cuenta de que para mí era como un camino mucho más coherente y mucho más directo para el tipo de cosas que yo quería decir. Este, por ahí tomé algunos talleres que creo que son como a veces controversiales, ¿no? Los talleres de poesía y de escritura en general, porque pues hay mucha gente a la que no le gusta
gusta que, pues, que de pronto le dicten estilos o cosas así, o que le digan como esto está bien o esto no está bien, pero personalmente a mí sí me sirvieron algunas sugerencias. Tomé, por ejemplo, recuerdo el curso de poesía de María Rivera, que da en la Casa del Poeta, aquí en la Ciudad de México, y a mí me sirvió como algunos comentarios que me hicieron sobre mi poesía, porque al principio creo que escribía, ellos, bueno, me decía María como de manera un poco moralizante, ¿no? Y, y cuando me lo dijeron sí lo vi, ¿no? En los poemas, creo que de pronto cada quien tiene sus propios, pues, no sé, como vicios o algo así pues en su escritura, que no siempre es tan fácil ver, tú solo, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido, pues sí me sirvió asistir a algunos talleres o platicar con otras personas, incluso obviamente los comentarios que les hacen a los demás, también de pronto pues creo que puedes verte reconocido o tratar de no cometer algunas de esas cosas. Y como punto de Claro. inicio, sí recomiendo que vayan a algunos talleres, ¿no? Si les interesa. Oye, ¿y cómo has También vivido? creo que, Perdón, sí, ¿cómo ha sido, por ejemplo, la relación entre ser estudiante de letras y asistir a estos talleres? ¿Tienen? pues sí, es una buena pregunta, es muy interesante porque como estudiante de letras en la UNAM, la carrera de letras hispánicas no tiene nada de creación, ¿no? En realidad tú estudias letras para hacerte investigadores de, de textos literarios, muy académico, ¿no? Por ahí tiene algunas optativas de poesía o cosas así, pero casi siempre están enfocadas a su lectura y a su crítica, lo cual creo que también es muy importante y muy necesario cuando escribes, porque pues también cuando aprendes a leer bien poesía, puedes identificar ciertos mecanismos, como, bueno, el poeta hace esto, o busca por aquí, o lo que sea, y también pues te dan una tradición lectora desde la época medieval, que es muy rica, ¿no? Y que hasta cierto grado también creo que es, pues, si no necesaria, sí es buena para que la tengas como ahí y sepas qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se ha buscado, cosas así, ¿no? Claro. Y en cambio los talleres, pues ahí sí es, tú vas ya con algo escrito o vas a escribir algo y y a que te juzguen, ya, pues más o menos, ¿no? O sea, como a que te digan qué les parece a los demás tu poesía, ¿no? Sí, Y tú a a veces ver puede también ser qué como están escribiendo una, los otros. a veces puede ser como una masacre, ¿no? Que llegas y todo el mundo te ataca a tus poemas y te sientes ofendido, ¿no? Las primeras veces que te digan Sí, que tus textos son malos, ¿no? Son sí, creo que eso es algo que funcionaba mucho también antes. O sea, la verdad es que también hablando muy ya actualmente, creo que hay muchos talleres de mujeres hechos como por mujeres para mujeres, en los que justo el chiste es estar como en un ambiente de respeto y como que ya hablando como mujer, creo que justamente históricamente pues ha estado esto como del síndrome del impostor o de pues como no tener confianza para escribir o ser juzgada por colegas hombres o como que tu escritura es menos importante o cosas así. Entonces como que por toda esta experiencia también creo que es que se han implementado muchos talleres pues femeninos, ¿no? O sea, como digamos, entre comillas, espacios seguros para que tú puedas leer tu obra y puedas hablar de cosas que te interesan, que quizá creo que hay búsquedas poéticas que difieren entre hombres y mujeres, ¿no? Digo, quizá es muy aventurado decirlo así, pero es algo que más o menos he observado con algunas premisas poéticas masculinas o búsquedas como sobre todo del siglo XX, ¿no? Como ya, el poema total o el poema cerrado o incluso ciertos motivos poéticos que no están tanto en las búsquedas actuales de la poesía de las mujeres, ¿no? Que son mucho más a veces íntimas o fragmentarias o algo así. No digo que la poesía masculina no lo tenga, pero quizás sí hay como
ciertas distinciones que, pues que hacen muy particular la poesía de las mujeres. Y entonces, Claro. bueno, en ese aspecto de los talleres, sí, ahorita hay muchos talleres de mujeres que creo que justo refuerzan eso de sentirte segura, poder experimentar lo que quieres. Si tú quieres escribir, tú escribes, ¿no? Sí, que Entonces, bueno, es un buen mensaje también para la gente que nos escucha, porque a veces este proceso de profesionalización del arte asumimos que se concentra, por ejemplo, en las instituciones, ¿no? Y pues bueno, con el buen ejemplo que nos estás dando, pues nos vamos enterando también que hay espacios al margen de lo que proponen las instituciones, las universidades, etcétera, de comunidad entre grupos, etcétera, que se juntan justo a, pues a criticarse, ¿no? Y en cada vez mejores espacios, como tú dices, ¿no? Espacios seguros, eso me parece bien interesante. Igual quisiera preguntarte, bueno, ahí digamos que son dos brechas de tu proceso profesional, que son la licenciatura en letras, ¿no? Dentro de la UNAM, el acudir a distintos talleres y confrontarte con diversas perspectivas de otros artistas, ¿no? Pero además en tu obra es notable que hay una profunda reflexión que trae a cuento nombres de otras tradiciones de pensamiento que no son estrictamente poéticas ni literarias, sino incluso filosóficas, ¿no? Y quisiera leer un pequeño fragmento de un pequeño fragmento de La vida abierta, hasta para ver si podemos comentar un poquito de eso, y que nos hables también de cómo introduces estas ideas también en tu obra. Dice, a partir de ese derrumbe, la limpieza y luego la liberación. ¿Es correcto? sí. El aislamiento es apenas el primer punto. Siento pena por Martín Adán, siento pena por Camus, siento pena por René Char. Llegaron al aislamiento y decantaron el dolor en la poesía como quien trapea un suelo sucio, muy sucio, y luego escurre su trapo en una cubeta. Pero no regaron el agua, no vaciaron la cubeta. Ahí hay ya, creo yo, una profunda reflexión en torno a las circunstancias actuales de la poesía, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir un poquito de tu perspectiva con respecto a esto? Bueno, sí, en efecto, en La vida abierta no solo hay un diálogo con la poesía, sino con otras corrientes de pensamiento que me interesan, en particular el budismo. Y creo que como que los primeros acercamientos que tuve con el budismo me hicieron ver desde nuevas o distintas perspectivas los poemas, porque como es una corriente de pensamiento no occidental y no materialista, en la que pues, las relaciones humanas cambian mucho, ¿no? Los acercamientos a los demás son al final, pues impresiones mentales, ¿no? Al igual que todo lo que nos rodea. Y entonces como que la manera de relacionarnos en Occidente, pues sí es mucho, muy aferrada, ¿no? Como que le damos el valor al otro de transformar nuestra vida o de llevar las riendas incluso de la vida o algo así, en las relaciones en particular como amorosas o incluso también pues, de amistad o algo así. Y entonces como que Occidente, pues siento que en la poesía de pronto pues tiene un discurso donde se demuestra todo esto, ¿no? Este tipo de relaciones, digo, lo cual no le quita lo, lo, lo magnífico que son muchos de sus poemas, ¿no? Pero sí de pronto vemos algunas maneras de relacionarse con el otro o de ver al otro que para ciertas corrientes de pensamiento no occidentales podrían resultar hasta cierto punto absurdas, ¿no? O como, no sé, algunos modos de pensamiento nihilistas, creo que, o sea, ese poema en particular lo hice pensando como que algunas maneras de pensamiento nihilistas que tiene Occidente, creo que van por un camino correcto, ¿no? O sea, como que tienen algunas
inferencias o intuiciones que son muy interesantes y muy correctas porque en efecto a lo que le damos valor no lo tiene como nosotros pensamos, pero no, no alcanza a ver más allá del senilismo, ¿no? Entonces te quedas con una pérdida de sentido de la vida que en Oriente justamente es apenas el primer paso, ¿no? O sea, como que quitarle valor a las cosas que tú pensabas que los tienes es apenas el primer paso para darte cuenta de qué es lo que sí existe o de qué es lo que sí tiene valor o de cómo es que tú te tienes que relacionar con los otros y contigo mismo y cómo tienes que llevar tu vida, todo eso, ¿no? Entonces, ese poema en particular iba como más o menos hacia allá, ¿no? Hacia decir, pues es que la desazón poética de razón, una búsqueda como muy orientada hacia un lugar que yo creo que es muy inteligente, pero se queda en una inteligencia occidental, ¿no? Entonces no se vacía en la cubeta, algo así. ¿Y tú crees, por ejemplo, que el ejercicio de la poesía puede alcanzar a trascender, por ejemplo, esos contrastes entre el pensamiento occidental y el oriental? O sea, No por estoy ejemplo, segura. por Ajá. ejemplo, hay un momento en uno de tus poemas que a mí me parece muy interesante también, ¿no? Es un poema sobre los árboles, la caída específicamente de los árboles, ¿no? Y Sí, dice, sí. un día Buda se iluminó bajo uno de ellos, ¿no? Bajo uno de los árboles, pues. Pero otro día un hombre atropelló el último parado de Teneré, ¿no? He ahí como el contraste, ¿no? La imagen eh, que construyes a raíz de estos, las imágenes que construyes a raíz de estos contrastes de los que nos hablas, pues da resultado justamente una perspectiva, digamos, ¿no? Un compromiso con la actualidad. Eh, Ujú. por ahí también haces menciones, por ejemplo, a Carlos Marx y a otros autores que tienen más una línea ideológica. Quisiera preguntarte, ¿cómo vives tú el compromiso como artista, pues, ¿no? Porque nos interesa saber tu experiencia como artista. Cómo vives este compromiso social, compromiso político en tu creación, en la creación literaria? ¿Es algo, digamos, que haces deliberadamente o más bien platícanos un poco de eso? Sí, pues es un tema que me atormenta porque eh, como que actualmente siento que el, estamos en una época justo ahora en la que hay muchísimo involucramiento social de los artistas, ¿no? Y creo que no todas las épocas son así. Y de algún modo yo siempre he sentido que el poeta, o bueno, el creador en efecto debería de tener un cierto grado de involucramiento social, ¿no? Debería de darle importancia a lo social, debería de algún modo reflejarlo en su obra. Mi tesis de licenciatura fue sobre Germán Lister-Zubide, que era un poeta siempre muy comprometido de la manera en la que se hacía ese compromiso social en su época, porque creo que eso también cambia y eso es algo pues, que se me hace que hay que pensarse, ¿no? Porque justo, o sea, en su época era como pues una onda socialista, ¿no? Digamos, algo así, o sea, una búsqueda en efecto, lo que llamaríamos, no sé, supongo que política, no sé si eso se podría llamar como la macropolítica o la política real, ¿no? Una política económica, ¿no? Que en realidad estaba en la obra. Y ahorita el tipo de política que está en la obra literaria es una política más bien micro, ¿no? O sea, como de qué haces en tu casa, cómo te relacionas con los otros, qué tipo de cosas consumes, o incluso, no sé, como más políticas orientadas hacia una visión como del liberalismo, creo, más que de la izquierda per se, como de que cada persona tenga la libertad de vivir con sus propias decisiones o con sus propias características o con sus propias identidades y cosas así,
el movimiento feminista creo que actualmente está como un poco también orientado hacia allá, una mezcla de cosas, ¿no? Y entonces, pues ciertamente algo de eso permea tu obra, ¿no? Eh, y, y entonces yo siempre estuve como muy a favor de que esto en efecto permee tu obra y como sin que necesariamente sea lo que la gente llama como literatura panfletaria o algo así, Claro, está pero muy bien. sí me pongo a pensar hasta qué grado en efecto lo quieres poner ahí o hasta qué grado en efecto es algo que te interesa, ¿no? O sea, yo como que sí me cuestiono. Ahorita, personalmente, en particular, pues con respecto al feminismo, digo, pues por supuesto que me incumbe y que me interesa y que en todo caso pues, me identifico como, como tal, como feminista, pero hasta qué grado eso en efecto es algo que me concierne personalmente o que me llena la mente, ¿no? O sea, que es algo que yo quisiera poner en mi poesía, ¿no? Y a veces sí sale, pero también de pronto siento como, pues es que no quiero hablar de eso, ¿no? O no es algo en lo que ahorita esté poniendo yo mi atención. Y también siento como, bueno, pues es que tengo temas personales pues, que quiero seguir persiguiendo, ¿no? Y que quizá de pronto podrían parecer pues muy desarraigados de lo social. Y sí me preocupa, ¿no? La verdad es que sí digo, no quiero, pues como aislarme, ¿no? De ello, porque pues me parece importante, en efecto, saber lo que pasa en el mundo y todo eso, pero pues sí, de pronto, la verdad es que también a mí me interesa poesía que podría parecer más conceptual o más, digamos, pura o algo así, ¿no? Entonces, pues creo que en realidad es como justo un equilibrio entre las dos cosas, por ejemplo, a mí me interesa mucho, estoy haciendo mi tesis sobre una poeta que se llama Olvido García Valdés, una poeta española, y y ella es una poeta que en realidad yo la llamaría como algo así como una poeta del lenguaje, porque lo que hace es desarticular el lenguaje y a partir de ahí darte un poema súper raro, que no está claro al 100% qué es lo que está diciendo, y, ahí y a partir de eso desarrollarlo, de esa también fragmentariedad lingüística. Y sin embargo, sí noto que claro que tiene temas sociales ahí metidos, ¿no? O de cotidianidades y cosas así. Y si tú lees una entrevista de ella, pues está totalmente al tanto. Es una mujer de izquierda, también es una mujer muy consciente de su papel justo como mujer y de lo que es ser una mujer escritora y todo eso. Entonces creo que es algo que puede convivir, pero ciertamente sí creo que definitivamente si vas a crear deberías de cuestionarte de qué manera tu involucramiento o tu relación con lo social va a estar o no en tu obra o de qué modo, o qué tanto, ¿no? Porque creo que incluso ahorita hay obras que están prácticamente creadas o configuradas desde lo social o desde lo político, ¿no? O sea, obras literarias y que son súper interesantes y súper buenas, ¿no? No, por ejemplo, no sé, la novela de Brenda Navarro, ¿no? Que habla así como pues, de niños desaparecidos, pues, de secuestro, pone ahí como un ambiente social precarizado, lo contrasta con otro que un ambiente social como de clase media alta, algo así. Yo creo que ahí como que pues, sí la escritora está todo el tiempo pensando en su contexto real, ¿no? En el país en el que está, en el país en el que vive ahora, cosas así. Y y creo que puede funcionar súper bien, ¿no? Te digo, o sea, hay obras maravillosas de eso, pero incluso me pregunto, ¿qué tanto la poesía para mí, para lo que yo busco, en efecto funciona con ese tipo de búsquedas, ¿no? Entonces, pues sí es un continuo ejercicio de equilibrio y pues de duda y De de búsqueda, confrontación, ¿no? supongo. También, como Uh -huh, confrontación uh con las -huh. propias ideas. Hay un par de conceptos de aquí Alfonso Valencia también, en los que he insistido muchísimo y me gustaría a ver si puede iniciar, aportarnos con ese par de conceptos que es la honestidad y la fuerza. Me recordaba mucho justo lo que decías, Valeria, respecto a digamos, esta tendencia a asumir ciertos compromisos
que a veces pues parecen romper un tanto con lo que es propiamente creativo, ¿no? Y como decías, ¿no? A veces no sé hasta dónde tiene que ir en mi obra, ¿no? Hasta dónde tiene que ir en mi poema, ¿no? Y justo Ujú. eso me recordaba mucho a algo que insiste mucho Alfonso, que es la honestidad y la fuerza, y algo que nos compartía justo Higashi, Alejandro Higashi, en otra actividad de este mismo encuentro, en torno a los poemas que son en realidad ponzoñosos, ¿no? Que buscamos en una diversidad de temas, que ya hay un montón de temas, porque ahorita, por ejemplo, contigo identificamos políticamente algunos, ¿no? Por ejemplo, los feminismos, los diversos feminismos, pues son un gran tema, uno de los más importantes de nuestra época. Aparte de ese, hay un montón más, ¿no? Es también el tema de lo cotidiano, está el tema de lo propiamente político en sentido, como decías, panfletario, ¿no? Los poemas que son de la izquierda contemporánea, etcétera, etcétera. Y un montón más de temas. Pero El dice, ambientalismo, ¿no? También. ajá, en torno al capitalismo, ¿no? A lo doméstico, por ejemplo, ¿no? A Eh, los cuidados. a los cuidados, exactamente. Y justo Higashi decía, bueno, pero de todo ese hervidero de temas, realmente los poemas que me interesan son los que llegan a ser simplemente ponzoñosos, ¿no? Los que te dejan su veneno, ¿no? Creo, por ejemplo, que tu libro y la lectura de tus poemas tiene una gran carga de eso, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, este par que te acabo de leer son dos imágenes que son verdaderamente ponzoñosas en ese sentido, ¿no? Porque después de leerlas no te las puedes quitar de encima en un rato, ¿no? Y entonces, pues por eso igual quiero cederles la intervención al maestro Poncho para que nos hable un poquito de esto. ¿Qué Bueno, opinas? bueno, pues ha estado muy interesante su charla, los estoy escuchando con muchísimo placer. A cada cosa que se me ocurre preguntarle a Valeria, la vas contestando en tu propia intervención, lo cual está bastante chido, por eso he intentado como no interrumpir. Creo que acá han tocado y tu obra ha despertado esta reflexión que se me hace muy interesante, ¿no? Como primero la propia diversificación de poéticas a partir como de la desvinculación de los talleres o de este asunto que Arístides llama y bien llama la profesionalización del proceso literario, lo que sea, esa desvinculación de las academias y todo a través pues, de estos círculos de lectura de mujeres, estos círculos en donde estos espacios seguros donde se puede hacer crítica y donde se puede escribir y donde se puede leer desde estas perspectivas, creo que eso es importante. Y creo que es algo a lo que es importante que se haya tocado en este momento. Por otro lado, también lo que siempre me ha parecido de tu obra es que, al parecer, a pesar de estar inmersa en todos estos procesos, pues también parece como tener compromisos estéticos que, como dices, son propios, ¿no? Entonces, eso se me hace también bastante interesante. Y por otro lado, siento que en toda esta dinámica de la que han venido hablando, y específicamente en estas últimas dos intervenciones, creo que de repente se le ha exigido ya como demasiado a la poesía, sobre todo para nuestra época y sobre todo a poetas, pues sí, de los 80, a poetas pues más o menos de tu generación, tú eres de los 90, ¿no? Como que ha sido muy complicado el asunto de desterrar un poco la ideología de lo que significa lo correcto o la ideología de lo que se podría significar, pues lo válido, ¿no? Para nuestros autores y para nuestras obras, ¿no? Creo que ahora las obras se están leyendo no solamente a la luz de una tradición que, pues, queramos o no, nos ha sido heredada, pero, pero creo que también ha sido que creo que también ha sido, pues sí, condenada como otro tipo de lecturas. Y creo que tu obra se ha logrado escapar un poco de eso, ¿no? Creo que no sé qué opines, pero siento que tus compromisos también están en otro lado. Ya lo has hablado un poco de eso, ¿no? Es decir, creo que tus compromisos están también un poco, pues no sé, al margen de lo que significa ser un escritor en nuestra época, ¿no? Una escritora en nuestra época, ¿no? Donde, pues bueno, no sé, pero donde significa también estar presente, por ejemplo, en redes sociales, estar como muy metido en un trajín que tiene que ver con qué es lo que significa la literatura en estos momentos, cuáles son sus implicaciones en la sociedad, etcétera. Creo que
creo que tu figura de escritor ha sabido como sortear eso. No sé, esa es la impresión que me da y me gustaría un poco que comentaras, si puedes, sobre eso. Y yo te había hecho una pregunta que a la luz de lo que se ha comentado, pues puede parecer también un poco, pues como regresar a lo que estábamos diciendo al principio de esta charla, sino a mí solamente me gustaría preguntarte, porque pues acá en Hidalgo lo que está pasando es que sí, hay muchos círculos donde se está escribiendo, hay muchos círculos también donde pues hay muchos círculos eh, espacios donde las chicas se están juntando a escribir, se están juntando a criticarse, están generando muchos productos literarios, pero tal parece que acá en Hidalgo, como el asunto es tan pequeñito, no sé cómo sea en otros lugares, no sé cómo esté sucediendo en el Distrito Federal en este momento o a nivel nacional o eso, pero el asunto es que tal parece que se escribe para ganar un premio o algo así. Entonces, único que me gustaría preguntarte, y me hubiese gustado preguntarte al principio, en ese sentido, es ¿en qué sentido la carrera de un escritor o de un escritor inicia con un premio? Pues, y sobre todo con un premio tan importante como el que has ganado, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí me gustaría hacer mi aportación y pues preguntarte esto, que es una pregunta absolutamente honesta, ¿no? Y creo que es importante también que, pues quienes nos están viendo, pues están empezando a escribir, etcétera, pues tengan esa perspectiva. ¿En qué sentido el escritor y la obra se construye a partir de una publicación importante, a partir de un premio? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Pues sobre el primer tema, creo que hay cosas que, o sea, creo que hay varias visiones de lo que es un escritor, ¿no? Y de lo que debería de ser un escritor o de cómo debería de comportarse. Y pues en realidad pienso que cada quien se adhiere a la que lo fascina, ¿no? Porque no hay una que sea la correcta, ¿no? A mí me embelezaba mucho esta idea de la escritora, pues medio escondida, ¿no? En parte también por amigos que frecuenté cuando empecé a escribir y como que a ellos les parecía mucho más interesante la literatura ancilar, ¿no? Cosa que a mí también por muchísimo tiempo me ha parecido más interesante. Escritores que están al margen, escritores que no se leen tanto, escritores que... Y yo creo que ni siquiera su literatura sea más o menos fascinante, sino que porque como están escondidos, en el momento en que los encuentras, pues es mucho más sorpresivo, ¿no? Porque, o sea, imagínate que no sé, quién sea, Rosario Castellanos o Juan Rulfo no fueran conocidos y de pronto te encuentras su obra, pues obviamente parecerían muchísimo más fascinantes, ¿no? Entonces creo que también es una cosa como pues de creencias o de algo así, o sea, porque pues puedes ser un buen escritor si estás ahí en el foco como si no lo estás, ¿no? A mí, por ejemplo, ahorita, pues con la controversia de Octavio Paz y de Elena Garro, a mí ambos me parecen, increíbles, ¿no? Y la verdad es que pues sí, o sea, ponemos ahí en el foco a Octavio Paz y todos ya están hartos de él porque siempre estuvo ahí y fue una persona políticamente súper poderosa y cuestionable y pues también como hombre fue bastante deleznable. Y aún así, o sea, tú lees, no sé, el monogramático y es una cosa fascinante que te enseña muchísima escritura y el tipo tenía una idea, pues súper clara de la escritura, de los círculos literarios, pues sí, de la gramática, de todas esas cosas, y entonces pues a mí me sigue pareciendo fascinante, ¿no? Pero obviamente también lees a Elena Garro y es una mujer que escribió cuentos así pues, que te calan los huesos, ¿no? Entonces, creo que por esa parte de lucirse, no lucirse, estar en redes, no estar en redes, pues es más algo como, pues personal, ¿no? Pues casi incluso yo creo que de personalidad, ¿no? Lo que se te dé, porque no creo que el escritor de suyo sea alguien que se oculta o alguien que se muestra, ¿no? Incluso creo que también eso va cambiando con las épocas. Algo que sí me fascinaba también, te digo, es como las mujeres, al principio, ahorita ya es un super boom, ¿no? Leer mujeres, pero sí me fascinaba mucho, no voy a decir el típico, yo las leía desde antes, pero
Pero sí, todavía creo que hace unos 5 años era un poco todavía más difícil empezar a leer poetas, ¿no? Entonces a mí me fascinaba ir a librerías de viejo y buscar a poetas mujeres que, pues, que no se leían, ¿no? O sea, como Adela Portal o Isabel Quiñones o no sé, Juana de Barboro o algo así, ¿no? Y a mí me fascinaba un poco esto, como que yo decía, yo lo único, me acuerdo que Roberto Mezquita, un amigo que tenemos en común, un conocido, me decía, tú así como, ¿cómo te ves como escritora, no? O sea, ¿cuál es la imagen que tú tienes de ti como escritora? Y pues yo nunca me lo había preguntado, pero en ese momento dije, pues a mí también me gustaría ser una de estas poetas como en un estante, ¿no? De una librería de viejo que alguien llega y encuentra un día. Pero pues sí es más bien como algo que creo que te planteas o una proyección también de ti mismo como qué tipo de escritor o escritora eres, ¿no? Si estás oculto, si estás mostrado. Y además creo que también la percepción que la gente tiene de ti es pues muy, muy suya, ¿no? Como que en realidad tú puedes hacer lo que quieras y de pronto te das cuenta de que alguien te percibe del modo opuesto o lo que sea, entonces, pues sí, y con los años supongo que si de alguna manera logras trascender, tampoco se va a saber en realidad cuál es tu inclinación o tu comportamiento, ¿no? Creo que hay muchas cosas que determinan eso, y ahorita también creo que lo voy a conectar con la otra pregunta que me haces de lo del premio joven, ¿no? De publicarlo, y es que creo que, o bueno, de sacar una primera publicación así, y es que creo que, o sea, que también cuando te muestras o te haces conocido, lo que sea, a veces es o circunstancial, porque gente en el mundo literario que tiene contactos, que tiene cierto poder, que tiene ciertas ventajas, le permiten estar en el foco de lo mediático o algo así, que su obra sea conocida, ¿no? Eh, y sí, eh, yo creo que, ¿no? Eh, o sea, sí, para mí es muy notorio que hay algunos círculos que están como con cierto poder, no sé si lo han adquirido pues también por su propia escritura, lo cual creo que puede ser, o por ciertos contactos o amigos, cosas así, ¿no? Pero es un hecho que hay un círculo que es visible, ¿no? Y que esa es la gente que se lee. Y pues si tú quieres escribir y quieres que te lean, y no perteneces a esos círculos, yo creo que los premios son una buena alternativa. Digo, claro que algunos, como ya sabemos, pues sí, están amañados o lo que sea, pero pues creo que una buena oportunidad para tratar de publicar un libro en una buena editorial, un primer libro, pues son los premios, ¿no? Porque no siempre se tiene la oportunidad pues de que te lean o de ser visible o de que la gente sepa que estás escribiendo o algo así, ¿no? Entonces, pues también a veces incluso son cosas que tú no decides, ¿no? Claro. Hay gente que escribe toda su vida y que no se hace famosa nunca o hasta que se muere o lo que Lo cual está sea, y bien, pues creo ¿no? que tiene que ver. Entonces, que O sea, está bien que nunca los conozcan. sí, pues, o sea, a mí me fascinó mucho esa imagen que nos pusiste, ¿no? De ser Un autor de rescate, ¿no? Una un autora de autor de rescate. rescate, sí. O sea, el estar de Ajá, pronto en un estante y que sí, alguien te descubra, ¿no? Mucho después, claro, o sea, claro. por ejemplo, creo que esa es la anécdota de la relación de Claudina Domingo con el libro de Tauromaquia, ¿no? De Tita Valencia, Ah, que se lo encontró, creo, Valencia. ¿no? En un Ajá, libro de viejo hace muchos años y pues, le fascinó, obviamente, pues es un gran libro. Y pues sí. una anécdota como esas, pues deriva en una gran publicación de la UNAM, ¿no? Que es esta Ujú. reedición de autoras que lleva el nombre de Vindictas, ¿no? Y, Es y una... creo que también en ese sentido también es como importante, también como, y digo, porque, digo, voy a usar la palabra coyuntural, aunque tal vez no debería de hacerlo en este momento, pero creo que tu libro también se publica prácticamente en el mismo momento en el que la institución, la UNAM, está buscando que se lea toda esa tradición perdida, ¿no? A través de esta colección Vindictas, ¿no? Entonces creo que eso es importante y eso también le va a dar otra lectura a tu obra, ¿no? Porque es importante, es decir, el trabajo que hicieron con la colección Vindictas, pues de algún modo simboliza y,
y es pues es la punta del iceberg, yo creo, de lo que se va a venir, de lo que se va a venir, de lo que se va a dar en algún modo respecto a cómo estamos leyendo nuestra propia tradición y nuestro propio canon, ¿no? Es decir, es algo que ya se venía haciendo en la academia, ¿no? Es decir, allá en la Veracruzana, donde yo estudié, pues siempre ha habido como toda una tradición de investigadoras que están buscando el otro canon, la otra tradición, pero en este caso que lo haga la UNAM, pero eran como textos que se quedaban de algún modo, pues, para la academia, ¿no? Pero pues, esta colección le está ofreciendo de algún modo como otro tipo de producto, no solamente académico, y lo cual creo que eso va a cambiar de algún modo nuestra propia perspectiva y va a cambiar pues cómo estamos leyendo incluso a las chicas de nuestro presente, ¿no? Lo cual también es importante, ¿no? A mí me parece... Ya no las estamos leyendo a ustedes en el sentido, este sentido como de esta tradición en la en que nos ha enseñado a leer a las mujeres de cierto modo, la literatura, la poesía escrita por mujeres de cierto modo, ¿no? Sino que también todo este asunto de los círculos, todo este asunto de la propia irrupción y lo que decíamos hace rato, la exigencia que se le da a las obras, pues nos está obligando a mirarlas también de otro modo, ¿no? O sea, bueno, no obligando, sino pues es como el La devenir, digamos, consecuencia, sí, como la consecuencia, ¿no? Y de creo que una... es importante que justo en este momento, pues figuras como tú estén siendo muy leídas, ¿no? Tu libro ha tenido una recepción bastante cálida, bastante chida. Digo, chido tampoco es una palabra que debería decir en este ambiente académico, pero se me olvida porque estoy aquí en la casa. Pero le ha ido bastante bien a tu libro, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y bueno, pues, no Y sé, también me afortunado, gustaría que además. hablaras un poco más específicamente de este libro, ¿no? Es decir, Sí, yo ha quiero tenido comentar, ¿perdón? yo quiero comentar nada más que a mí me parece justo en el mismo sentido en que lo estás abordando. A mí tu libro, Valeria, me parece completamente afortunado, ¿no? O sea, el premio de poesía joven de la UNAM creo que sí crece muchísimo con la elección de este libro, justo por todos los elementos que nos cuenta, ¿no? Alfonso, y además por estos detalles que tienen que ver con tu propia experiencia como poeta, ¿no? Realmente me parece un libro verdaderamente afortunado y qué bueno que sea la Universidad Nacional Autónoma de México la que haya tenido, digamos, esta fortuna tan grande junto con otros proyectos editoriales como Vindictas, ¿no? Eso me parece algo Sí. grandioso para la literatura del momento, justo en una época en donde nos habíamos enfocado en la crítica, ¿no? En ser bastante rudos y frontales y en la crítica a nuestra propia tradición. Creo que esta es una muy buena consecuencia, una consecuencia afortunadísima pues, de toda esa lucha desde la crítica, desde las propias propuestas estéticas, las múltiples rupturas que han habido, ¿no? Me parece que es un muy buen punto al que hemos llegado con este libro, ganador del premio de poesía joven de la UNAM en 2019, Valeria. Te felicitamos muchísimo y pues nada más para avanzar un poquito y ahondar un poco más en esta obra, pues sí nos gustaría que nos compartieras la lectura, pues, ¿no? De tu obra. Sí, y bueno, y a mí también lo que me gustaría saber es, sobre todo porque pues sabemos que nos están viendo muchas escritoras y muchos escritores pues jóvenes, universitarios, que están buscando como escribir más y eso, ¿no? Es decir, a mí pues simplemente como la pregunta obligada, ¿no? Es decir, como de dónde viene este libro, pues, cómo fue tu proceso para el que llegaste a este libro, en qué momento decidiste que ya era una obra, pues, cerrada, bueno, no cerrada, pues, pero una obra completa, pues, ¿en qué momento decidiste que tenías un libro? ¿Tenías un proyecto anterior al libro o fueron unos conjuntos de poemas que se fueron escribiendo, pues, ahí, conforme por ciertas circunstancias? Es decir, ¿cómo fue ese proceso y cómo culminaste esta vida abierta y qué significó para ti en cierto momento esta, la experiencia de escribir, más que de ganar el premio, pues la experiencia de escribir este libro. Pues. Adelante, Valeria, compártenos. Muchas gracias por sus palabras. Pues la vida abierta
es un libro o sea, son como varios poemas que fui juntando. Algunos los escribí hace unos 3, 4 años y o sea, no tenía propiamente yo como una escaleta para decir, bueno, voy a hacer esto y esto y esto, porque me cuesta mucho trabajo escribir así, ¿no? Hay quien hace muy buenos libros planeándolos, pero a mí no me sale. Y entonces, pues sí, más bien tenía como un conjunto de poemas que creo que hablaban de, si no de un mismo tema, sí como más o menos de un momento temporal, como más o menos junto, y pues los fui trabajando. Creo que al principio mis poemas, justo más o menos como por esta búsqueda lingüística, no se entendían, ¿no? No se entendían muy bien como hacia dónde iban, y pues los leí con un par de amigos también al principio en una muy primera versión, y entonces fui como afinando y buscando como más o menos cuál era el mensaje hacia el que iban todos los poemas, ¿no? En realidad, el poemario, el primer poema como que lo explica más o menos, es un poemario que se escribe a partir de un duelo amoroso, pero no quisiera decir que es un poemario amoroso, porque en realidad no lo es. En realidad es como un momento que desató, pues como que abrió la vida, ¿no? O sea, que justamente me dio nuevas perspectivas, pues, de lectura, de vida, de amistad, cosas así. Y entonces más bien eso es el poemario, ¿no? La vida abierta, pues una nueva vida como con muchas más, como una perspectiva tanto cotidiana como lingüística más abierta. Entonces, pues tenía como una primera versión de poemas en verso, y yo normalmente siempre escribo mucho en prosa, una suerte como de poemas en prosa o de ensayos cortos poéticos, algo así, y la verdad es que le doy mucho tiempo a eso, y nunca he tenido muy bien claro si eso es un proyecto o qué. Simplemente son como, creo que otro tipo de poemas que escribo, y entonces pues decidí como experimentar, intercalarlos entre estos textos, ¿no? Y más o menos también estaban escritos en un mismo tono o en una misma temporada, y creo que funcionaron bien. Y ya eventualmente, obviamente, fui editando el libro para que quedara como libro, ¿no? Como un conjunto armado, que tuviera más coherencia y más sentido. Y y pues o sea, cómo me di cuenta cuando ya estaba listo. Yo creo que porque ya lo había, o sea, sí le di muchas vueltas de edición y de composición, y pues creo que tú lo sabes, ¿no? Cuando está listo, en el fondo como que un poco intuyes que ya es una obra que puede ser publicada. Como dices, Alfonso, quizá no es una obra cerrada, ¿no? Pero sí que vale la pena ya para que sea publicada. Y entonces, pues, a mí me gustó mucho. El premio que yo gané fue la segunda edición del Premio de Poesía Joven. El, la primera la ganaron Iván, Iván, ay, se me fue su apellido ahorita. Bueno, un amigo Iván y Álvaro, pueden ganar hasta 4 libros. Y entonces, cuando ellos ganaron y les publicaron los libros, que era súper bonito el formato, ¿no? Es un formato de libro grande, como pueden ver, y normalmente los libros de poesía son muy pequeños. Entonces como que me gustó la edición, y obviamente pues la UNAM es una institución muy importante, entonces decidí mandarla a concursar, y tuvo suerte, así que, pues que lo publicaron, y como dicen, el Departamento de Publicaciones de la UNAM está haciendo un gran trabajo. Creo que fue una fortuna que entrara en la dirección Socorro Venegas, porque ella justo está haciendo proyectos que incentivan mucho la escritura de mujeres. De hecho, bueno, Publicaciones acaba de sumarse a sus labores como la difusión. Entonces ahora es Publicaciones y difusión, y creo que eso es muy bueno, porque pues
como que desde los libros o desde la labor editorial ahora también están pensando en la difusión pues de la lectura y de las artes, ¿no? Y yo creo que pensar en ese camino conjunto, pues puede ser un acierto, ¿no? Entonces, pues justo está ahorita la colección Vindictas, no sé si ya lo puedo decir, pero también ya estamos trabajando en un proyecto de Vindictas en poesía, porque la colección pasada fue de narrativa. Entonces, pues sí, definitivamente pues la UNAM se adhiere a las búsquedas o a lo que ahorita llama o está imperante, ¿no? En el mundo artístico, que pues sí, al final es la escritura de mujeres, ¿no? Es algo que está como tomando una gran fuerza que creo que no había tenido nunca en la historia literaria de México y que es muy afortunada. Entonces, pues como que en ese contexto nace ese libro y les voy a leer algunos de los poemas. Se mueven las palmas con lentitud y responsabilidad, como si tocaran suavemente a un toro. Así muestran al espectador una textura muy diferente a la que tendrían si estuviera tocando el aire. A menos que en verdad lo tocaran, se tomaran el tiempo de sentir su textura y cuánto pesa la densidad, cuánto pesa el vacío. La soleá es un baile de triunfo, porque la soledad es una fuerza creadora. La resistencia al abandono de sí mismo ante la ausencia de los otros. El tronco apenas se sale del centro, los brazos y las piernas siempre vuelven. Así se lleva el peso de los ausentes al bailar. Si un pie se desplaza, se toma su tiempo. Siente la duela, el empeine va como un miembro independiente. Un cuerpo puede pesar lo que 8 y cargarlos a todos encima. Se llevan de un lado a otro y se vuelve siempre al centro. Una mujer puede vivir encorvada por años hasta que una bruja en un semáforo le dice que está cargando un muerto. En la soleá se suda mucho por la contención de los movimientos lentos. Si se ha perdido a alguien, es más fácil bailarla. Si ya casi no duele, si duele cada vez menos, más. Mi amigo decía que la lógica del poema era deseable. El sentido era el fermentar de la palabra, la secuencia lógica y formal, el embriagarse. Decía que el gran error era el merodeo. Yo pensaba en el mono de la mente, veía el andar de sus patas prensiles, el meneo, estela de los árboles tocados con violencia por un animal salvaje. Quería hablar de eso y de todo al mismo tiempo. Harry Parch quería tocar los microtonos entre una nota y otra. Inventó sus propios instrumentos. Melancólica y necia la búsqueda de abarcarlo todo. Una barrera de tamaño impide a la hormiga llegar al mismo tiempo al lugar donde voy yo. Mi horizonte es tan lejano para ella que no lo puede ver. Una barrera de lenguaje impide la reconciliación de los humanos. La pelea es inundación de la sintaxis. Ambos queremos escribir el texto. Cada quien su propio texto. No hay texto. Los caballos evolucionaron domesticados. Un día, un barco que los transportaba de un continente a otro se hundió cerca de una costa y ellos corrieron por instinto hacia la tierra. Fueron libres por primera vez porque tuvieron que. El viaje en camión tiene sus interrupciones. La tela que roza, canciones cortadas, parejas que se quiebran al auricular, una corbata apretando, el estallido del escape. Yo cuido mi estraza, su pan de lo latente. Son algunos poemas en verso y en prosa. Genial. Muy bien, de lujo, Valeristán. Tu obra siempre me ha parecido fascinante desde que empecé a leerte y a seguirte ahí en esa red social. Creo que no estás en muchas redes sociales, ¿no? Bueno, al menos yo te sigo en una y he leído algunas cosas de tu blog y después
he visto lo que publicó Periódico de Poesía, por ejemplo. Otra obra tuya siempre me ha parecido que estás en una búsqueda constante, ¿no? Y eso siempre es afortunado en el poema. Antes de que Arístides retome la palabra, o no sé si ya vaya siendo tiempo de cerrar nuestra participación, me gustaría que pues nos dijeras también como a quién tendríamos que leer de tu generación. Es decir, ¿qué poetas de tu generación crees que sean a los que tengamos que ponerles atención en este momento? Y bueno, porque yo pienso sobre todo porque últimamente me he clavado mucho en narrativa y hay cosas como o sea, hay cosas que son sorprendentes, ¿no? Y que me llegan a la cabeza nombres como el de Aura García Junco, Aniela Rodríguez, Roland Cira, ¿no? Que son más o menos como de tu generación, ¿no? Pero en el asunto poético, ¿dónde crees que debamos de estar poniendo la atención en este momento, pues? Y me llaman la atención poetas como Andrea Alzati, Clio Claro. Mendoza, Ingrid Valencia, Tania Carrera, Julia Piastro. Creo que son chavas que están haciendo una búsqueda que quizá incluso no es la más visible de la generación, pero que creo que algunas por la parte lingüística, otras como por ejemplo Julia tiene precisamente como algunos poemas sociales muy, muy buenos, que creo que son súper conmovedores y que ella sabe hacerlo desde un hilo muy interesante. También Tania Carrera tiene experimentaciones pues, no solo lingüísticas, sino más bien yo creo que estructurales de cómo se hace un poema, que creo que es de lo más interesante y lo más cabrón y muy valiente que se está haciendo. Sí, Clio Mendoza tiene... Perdón. ¿Cómo? Un Dios ¿Sí? lubricante de Tania Carrera es una cosa... Es muy... Sí. Y lo pueden leer en internet. Sí, sí. Sí, Fíjate es muy, muy bueno. qué chido que menciones a Andrea Alzati. Hay un libro suyo que siempre me ha parecido fascinante, es este que ya se quedó, me parece, como animal doméstico, ¿no? Que era justo Uh-huh, un uh-huh, proyecto que inició en su estancia en Fonca y era justo una uh-huh, exploración, a mí me pareció muy brillante en su momento, pues, de los objetos domésticos, ¿no? Era uh-huh. esa parte de la experiencia del poeta llevada justo a la proximidad, ¿no? Más cercana. Uh-huh. Y Sí, Andrea, como perdón. dices, ¿no? No, pues tampoco es que se esté leyendo con el foco encima, ¿no? Eso es bien Uh-huh, interesante. uh-huh. Sí, yo creo que hay poetas muy interesantes justo ahorita de esta generación que no están siendo tan leídas y sí, bueno, también porque han decidido publicar o han tenido que publicar en editoriales que no son que no tienen tanta distribución, ¿no? Por ejemplo, Andrea tiene una onda bien interesante porque es interdisciplinaria, ¿no? Entonces, Uh-huh. a Andrea le interesaba hacer un libro que fuera un libro objeto, ¿no? O sea, no quería un libro que no le fuera a gustar a ella, ¿no? El libro mismo, entonces pues, lo hizo con tipos móviles en la editorial de Francisco Fenton y la verdad es que me gusta mucho porque también Andrea es muy fiel a su búsqueda, ¿no? O sea, ella no está haciendo un poemario así completo, ¿no? Sino que tiene poemas, ¿no? Ese libro es de poemas. O sea, también tiene otro que sí es más como un poema largo, el de Todos mis cuchillos, creo que se llama. Ajá. Pero me gusta que haya quien sigue sus propias búsquedas, ¿no? A pesar de que ahorita lo que se hace es un libro, ¿no? O que todo tenga un tema o algo así, se anda en esta onda, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, Clio Mendoza se me hace una poeta brutal, ¿no? Brutal. Yo no sé no sé de dónde lo saca, porque además es muy joven, pero desde su primer libro, Anamnesis, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, Los Muertos, creo, algo así, que ganó el premio Sor Juana, pues tiene una potencia, unos versos de largo aliento increíbles. Creo que vale mucho la pena leerla, buscar su obra, aunque tampoco es justo tan accesible. Y Ingrid Valencia, la que les decía también,
es un poco más grande de mi generación, pero también vale mucho la pena, también tiene versos largos, o sea, hasta un poco surrealistas, que son muy interesantes. Ella la ha publicado en la Universidad de Sonora y creo que otras editoriales también independientes. Ah, y ella va a ser publicada en esta nueva convocatoria que sacó Dharma Books. Entonces va a salir un libro de ella ahí, y ella es buenísima. Es también una poeta que trabaja muchísimo, muchísimo su obra y que tiene justo un mundo personal, muy loco, ¿no? Entonces creo que más o menos por ahí podrían, indagar y buscar, voces súper interesantes y súper trabajadas y muy, originales. Sí, definitivamente creo que es una época con un montón de propuestas y propuestas valiosas, ¿no? Y muchas veces estos procesos como de ocultamiento propios del sistema o de la forma en la que se ha organizado el sistema de lo literario en la actualidad, pues a muchas de las personas seguramente que nos escuchan pues, les parecerán extraños estos nombres, ¿no? Y estos y muchos otros de generaciones próximas anteriores incluso, ¿no? De las generaciones de los 80, de los 70, que igual son poetas, escritoras y escritores brutales y que quizás, como decía Valeria, ¿no? Pues no están en el foco, pues, ¿no? Y eso ha obstaculizado un poco su lectura. Pero pues justamente para eso es que hacemos también este tipo de ejercicios para poder compartir con la amable audiencia que nos escucha pues recomendaciones, ¿no? Recomendaciones desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva profesional de de la poesía. Y pues por supuesto ya nada más para cerrar esta emisión, que además ha sido bastante satisfactoria, con muchos puntos de partida para la reflexión, pues quisiera nada más felicitarte nuevamente, Valeria, por este libro y por este afortunadísimo premio que has ganado en la máxima casa de estudios de nuestro país, ¿no? Eh, también o sea, quiero también insistir en el hecho de que es un gran trabajo editorial el que está haciendo la UNAM y pues invitar a la gente que nos ha escuchado, sobre todo a nuestra comunidad universitaria, estudiantes que nos escuchan y que nos visitan en esta feria universitaria del libro, pues a que se animen, ¿no? A que entiendan un poco más cercana la escritura y la literatura de sus propios contextos, porque es posible y porque además es fascinante, ¿no? Y creo que eh, tu libro, La vida abierta, Valeria, puede ser un gran punto de partida para comenzar a leer poesía para todas esas personas que todavía piensan que, o todavía creen o desconfían de comenzar a leer poesía porque a veces parece muy lejana en términos de lenguaje, ¿no? Pero yo creo que tu libro es incluso afortunado en ese sentido, ¿no? Es un libro eh, de una lectura súper flexible, de unas imágenes súper concretas y además, como te decía, ¿no? Trayendo las palabras del propio maestro Higashi, es un libro bastante ponzoñoso y que estoy seguro que quien lo tenga en sus manos lo va a disfrutar muchísimo. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, ¿no? Para cerrar ahora sí, pues esperaremos ansiosos este nuevo plaquet que estás construyendo. Me parece que se llama Calgary. Cagadísimo. Sí. A reserva de que hasta donde tengo entendido, platicábamos, lo tienes apalabrado, pero pues a reserva de que haya cambios o lo que suceda. Pero estaremos a espera de ese próximo libro y a leerte con muchísimo gusto. Y tus próximas obras también. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Valeria, es tu casa. Bienvenida Muchas nuevamente gracias. y esperamos recibirte en años próximos en esta Feria Universitaria del Libro, ya habiendo salvado la pandemia por fin, que nos veamos en presencia, ¿no? Les Muy bien, agradezco a muchísimas ambos. gracias. Perdón, nada más ya para cerrar y cederles la palabra a ustedes, les agradezco a ambos, al maestro Alfonso, muchas gracias por acompañarnos y cedernos un poco de su tiempo, y, y pues a Valeria, por supuesto, que ha sido un verdadero privilegio y un honor que haya sido parte de este programa del Encuentro de Poesía. Muchísimas gracias a ambos y les cedo la palabra por si quieren comentar algo ya para finalizar.
Adelante. Pues muchas gracias, Arístides, y Valeria, siempre es un placer platicar contigo. Y bueno, sí, ojalá que la frase de esta pandemia es como que cuando todo esto pase, pues bueno, no exactamente esta charla, pero esta presentación de algún modo pueda replicarse de manera física, y también para que ojalá que ya se liberen pronto también todos esos mecanismos que hacen que los libros lleguen efectivamente hacia donde tienen que llegar, ¿no? Entonces, para que también los lectores y las lectoras hidalguenses, pues bueno, puedan tener físicamente este libro que también es muy bello, ¿no? Pues sí, estaremos pendientes de tu obra. Espero que encuentres muchísimos y muchísimas más lectoras gracias a este ejercicio al que nos ha convocado Arístides, y pues muchas felicidades. Espero que podamos hacer muchas más cosas como esta en la universidad más seguido, y también fuera del propio contexto de la feria del libro, ¿no? Esta desvinculación que nos permite lo digital, creo que nos podría dar oportunidad a tener espacios como este replicados y en un montón de lugares, ¿no? Pero bueno, felicidades, Valeria, y pues bueno, qué bueno que platicamos. Fue todo muy interesante y fue muy edificante también escuchar su charla, pues estoy seguro que todos quedarán complacidos. Pues muchas gracias a ustedes dos por la plática y muchas gracias a la universidad por la invitación. El libro, ahorita que estamos en pandemia, lo pueden encontrar, lo pueden pedir a la web de la UNAM para que les llegue a sus casas, o lo pueden leer en Bookmate. Ahí está completo, por si les interesa. Y pues sí, espero que muy pronto nos podamos ver físicamente y tocar los libros y abrazarnos. Y muchas gracias otra vez. Gracias a ti, Valeria. Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha y nos vemos en las próximas emisiones de este encuentro. Muchísimas gracias y hasta luego.